millonario. Pensó que ella jugaba con él, hasta que escuchó: «Nunca nadie me había tocado antes», y su mundo entero se detuvo, porque entendió que ella no fingía y que él había sido su primera verdad. Las luces del centro histórico de Ciudad de México brillaban como diamantes contra el cielo nocturno cuando Alejandro Mendoza salió de su BMW negro frente al Hotel Imperial. El aire de febrero llevaba una brisa fresca que contrastaba con el calor que emanaba de los edificios coloniales iluminados. Con su traje Armani perfectamente ajustado y su rostro serio, parecía más un emperador moderno que un hombre de negocios. «Señor Mendoza, la arquitecta ya llegó», le informó su asistente, Ricardo, mientras caminaban hacia la entrada principal del hotel que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Alejandro suspiró, ajustándose los gemelos de oro. Otra reunión. Otra mujer que probablemente había investigado su fortuna antes de aceptar el proyecto. A los 35 años, había aprendido a reconocer las señales. La sonrisa demasiado perfecta, la ropa estratégicamente elegida, las miradas calculadas. Todas querían lo mismo. «Que sea rápido, Ricardo. Tengo una cena a las 9». El lobby del Hotel Imperial era una obra maestra del siglo XVIII, con techos abovedados, columnas de cantera rosa y murales que contaban la historia de México. Alejandro caminó con pasos firmes hacia la sala de juntas privada, preparándose mentalmente para otra actuación de cortesía profesional. Al abrir la puerta, encontró a una mujer de espaldas, examinando los planos arquitectónicos originales que colgaban de la pared. Llevaba unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y botas de trabajo. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica y tenía un cuaderno lleno de anotaciones en la mano. «Señorita», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió sin voltear. «Herrera, Valentina Herrera», respondió, señalando uno de los planos con su bolígrafo. Y antes de que pregunte, «Sí, ya revisé toda la documentación histórica del edificio. Lo que me parece increíble es que nadie haya notado que estas modificaciones de los años 80 están violando completamente la integridad estructural original». Alejandro parpadeó, descolocado. La mayoría de las personas lo saludaban con reverencias exageradas o intentos de coqueteo. Esta mujer ni siquiera lo había mirado. «Disculpe», dijo acercándose. Valentina finalmente se volteó y Alejandro se encontró con unos ojos color miel que lo estudiaron con la misma intensidad con la que ella había estado examinando los planos. No había ni rastro de la admiración calculada a la que estaba acostumbrado. Solo profesionalismo puro. «Su hotel tiene problemas serios, señor Mendoza. Quien hizo la última renovación claramente no entendía la importancia de preservar la arquitectura colonial. Mire esto», dijo señalando hacia el techo. «Esas vigas de acero moderno están creando tensiones que podrían dañar la estructura original en unos años. ¿Usted es la arquitecta principal del proyecto?», preguntó Alejandro, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propio edificio. «Sí, y francamente, me sorprende que haya esperado tanto para hacer algo al respecto. Este lugar es un tesoro histórico, no una propiedad más en su portafolio». Valentina cerró su cuaderno con un gesto firme. «Si vamos a trabajar juntos, necesito que entienda que mi prioridad es restaurar este hotel respetando su valor cultural, no maximizar ganancias». Por primera vez en años, Alejandro se quedó sin palabras. Esta mujer acababa de decirle exactamente lo que pensaba, sin diplomacia ni adulación. Y lo más desconcertante de todo era que tenía razón. «¿Cuánto tiempo necesita para hacer una evaluación completa?», logró preguntar. «3 semanas, y necesito acceso total al edificio, incluyendo las áreas que probablemente mantienen cerradas a los huéspedes». «Hecho», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la rapidez de su decisión. «Ricardo le dará todas las llaves que necesite». Valentina asintió, guardó sus cosas en una mochila desgastada y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a él, Alejandro percibió un perfume sutil, algo fresco que no pudo identificar. «Ah, y señor Mendoza», dijo ella, deteniéndose en el marco de la puerta sin voltear. «No soy como las otras personas con las que probablemente hace negocios. No me impresionan los autos caros ni los restaurantes de lujo. Solo me importa hacer bien mi trabajo, y con eso
salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con una sensación completamente nueva: curiosidad genuina. Valentina caminó por las calles empedradas del centro histórico, sintiendo aún la adrenalina de la reunión. Las farolas coloniales proyectaban sombras danzantes sobre las fachadas de los edificios mientras se dirigía hacia la estación del metro. El aire nocturno llevaba el aroma de tacos al pastor de un puesto callejero cercano, mezclado con el perfume de las flores que vendían en la esquina. Típico millonario arrogante, pensó mientras ajustaba la correa de su mochila. Había investigado a Alejandro Mendoza antes de aceptar el proyecto, pero conocerlo en persona había confirmado sus sospechas. Traje caro, actitud de superioridad y esa mirada que parecía evaluar el precio de todo lo que veía. Sin embargo, algo la había sorprendido. Cuando le había señalado los problemas estructurales del hotel, había visto un destello de algo en sus ojos. Preocupación genuina. Era difícil de creer. Su teléfono vibró con un mensaje de su abuela. «Mija, ¿cómo te fue en la reunión? ¿Ya cenaste?» Valentina sonrió por primera vez en toda la noche. Elena Herrera, de 82 años, seguía preocupándose por ella como si fuera una niña, a pesar de que Valentina había estado cuidándola económicamente durante los últimos 5 años. «Todo bien, abuela». Llegando a casa, el viaje en metro desde el centro hasta Xochimilco le daba tiempo para pensar. El proyecto del Hotel Imperial era la oportunidad más grande que había tenido su pequeño estudio de arquitectura. Si lo hacía bien, podría abrir puertas que había estado esperando durante años. Pero trabajar con alguien como Mendoza iba a ser un desafío. Llegó a su casa, una construcción modesta de 2 plantas que había renovado ella misma, ubicada cerca de los canales. El sonido del agua y los grillos creaba una sinfonía nocturna que siempre la tranquilizaba. Su abuela la esperaba en la cocina con un plato de enchiladas verdes humeantes. «Cuéntame todo», dijo Elena, sirviendo también un vaso de agua de Jamaica. «Es exactamente lo que esperaba, abuela». Rico, presumido y probablemente acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí, Valentina se quitó las botas y se sentó a la mesa de madera donde había hecho la tarea desde niña. «Pero el hotel... Ay, abuela, si vieras qué belleza. Es una joya arquitectónica que han maltratado con renovaciones horribles. ¿Y él qué opina del trabajo que necesita el lugar? Me dio 3 semanas para hacer la evaluación completa, sin restricciones de presupuesto, aparentemente». Valentina probó las enchiladas, sintiendo el calor familiar de la comida de su abuela. «Es raro. Pensé que me pondría 1000 obstáculos, pero aceptó todo lo que le pedí». Elena estudió el rostro de su nieta con esos ojos sabios que habían visto pasar 82 años. «Ten cuidado, mija. Los hombres ricos no dan nada sin esperar algo a cambio». «No te preocupes, abuela, sé exactamente con quién estoy tratando». Mientras tanto, en su penthouse de Polanco, Alejandro se servía un whisky y observaba las luces de la ciudad desde su terraza. El encuentro con Valentina Herrera había sido inesperado. No podía quitarse de la mente la forma en que había analizado los planos, la pasión en su voz cuando hablaba de preservar la arquitectura histórica. Su teléfono sonó. Era su hermana menor, Sofía. «¿Ya conociste a la famosa arquitecta?», preguntó sin preámbulos. «Sí, y es diferente». «¿Diferente cómo? ¿Es bonita?». Alejandro recordó los ojos color miel y la determinación en la voz de Valentina. «No es eso, Sofía. Es que realmente parece que le importa el proyecto, no mi dinero». «Ay, hermano, tú y tu paranoia. No todas las mujeres están detrás de tu fortuna». «Claro que sí», respondió Alejandro, tomando un sorbo de whisky. «¿Ya olvidaste a Camila? ¿O a Patricia? Todas empezaron igual haciéndose las independientes. Esta vez podrías estar equivocado». Después de colgar, Alejandro siguió en la terraza repasando cada detalle de la reunión. Valentina había rechazado su oferta de llevarla a cenar a un restaurante exclusivo. Había pagado su propio café durante la junta previa y no había mostrado ni el más mínimo interés en conocer sobre su fortuna personal. Pero había algo más. La forma en que había hablado del hotel, como si fuera un ser vivo que necesitaba cuidado, no solo un edificio que generar ganancias. Hacía años que nadie le hablaba con esa pasión sobre algo que no fuera dinero. 3 semanas, pensó. Tendría 3 semanas para descubrir si Valentina Herrera era realmente tan diferente como parecía,
o si simplemente era mejor actriz que las demás. Lo que no sabía era que Valentina se estaba haciendo exactamente la misma pregunta sobre él. El lunes por la mañana, Valentina llegó al Hotel Imperial a las 7 en punto. Las calles del centro histórico apenas comenzaban a despertar. Los comerciantes abrían sus locales y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Llevaba su equipo de trabajo, casco, nivel láser, medidor de humedad y una cámara profesional para documentar cada detalle. Ricardo, el asistente de Alejandro, la estaba esperando en el lobby con un manojo de llaves y una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señorita Herrera. El señor Mendoza me pidió que le diera acceso completo al edificio. Estas llaves abren todas las habitaciones, incluyendo las áreas de mantenimiento y los sótanos». «Perfecto. ¿Él está aquí?» «No. Señor Mendoza usualmente llega a las oficinas corporativas alrededor de las 9, pero me pidió que le dijera que si necesita algo, no dude en llamarlo directamente». Ricardo le entregó una tarjeta de presentación con un número personal escrito a mano en el reverso. Valentina guardó la tarjeta sin mucho interés y comenzó su trabajo. Las siguientes 3 horas las pasó en el sótano, documentando las instalaciones eléctricas y de plomería. Lo que encontró la llenó de preocupación. Cables expuestos de los años 70, tuberías que mostraban signos de corrosión avanzada y, lo más grave, filtraciones de agua que estaban afectando los cimientos originales del siglo XVIII. Estaba tomando fotografías de una grieta particularmente preocupante cuando escuchó pasos bajando por las escaleras. Se volteó esperando ver a Ricardo, pero en su lugar apareció Alejandro Mendoza, vestido con jeans oscuros, una camisa blanca y botas de trabajo. Se veía completamente diferente sin el traje formal. «¿Qué hace aquí tan temprano?», preguntó Valentina sorprendida. «Es mi hotel», respondió él con una media sonrisa. «Y quería ver qué había encontrado la arquitecta que me dijo que mi edificio tenía problemas serios». Alejandro se acercó, esquivando una tubería que colgaba del techo. Su presencia en el espacio reducido del sótano hizo que Valentina fuera consciente de su altura y del sutil aroma de su loción para después de afeitar. «Bueno, pues prepare su chequera, porque los problemas son peores de lo que pensé», dijo ella señalando hacia la pared donde había estado trabajando. «Mire esto». Se acercó a la grieta en el muro, y Alejandro la siguió. Cuando Valentina se agachó para mostrarle los daños en los cimientos, él se inclinó también, quedando sus rostros a centímetros de distancia. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, sintiendo la tensión inesperada. La filtración está comprometiendo la estructura de soporte», logró decir Valentina, alejándose un poco mientras sentía calor en las mejillas. «¿Qué tan grave es?», preguntó Alejandro, su voz más ronca de lo usual. «Si no se arregla en los próximos 6 meses, podrían empezar a aparecer grietas en las paredes del primer piso. En 2 años, podríamos estar hablando de daño estructural irreversible». Alejandro pasó la mano por su cabello, obviamente preocupado. «Mi abuelo me mataría si supiera que dejé que el hotel llegara a este estado». Esa confesión vulnerable sorprendió a Valentina. No era lo que esperaba escuchar del millonario arrogante que había conocido 2 días antes. ¿Su abuelo construyó este lugar? No. Lo compró en 1952 cuando estaba prácticamente en ruinas después de la Revolución. Pasó 20 años restaurándolo, conservando cada detalle original. Alejandro tocó una de las vigas de madera expuesta. «Solía traerme aquí cuando era niño y me enseñaba sobre la importancia de preservar la historia de México». Valentina observó la expresión nostálgica en el rostro de Alejandro y sintió que algo se movía dentro de su pecho. Había pasión genuina en sus palabras, no la arrogancia que había esperado. ¿Por qué no había hecho una inspección completa antes? Honestamente, porque confié en el equipo equivocado. El arquitecto anterior me aseguró que todo estaba bien, que solo necesitaba algunos retoques cosméticos, suspiró. Obviamente me mintió. ¿Por qué me contrató a mí entonces? Mi estudio es pequeño, no tenemos la reputación de las grandes firmas. Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque investigué su trabajo. Vi las casas coloniales que restauró en San Ángel, el proyecto de la biblioteca en Coyoacán. No busca fama ni presupuestos inflados. Busca hacer las cosas bien. Era la primera vez que alguien había investigado su trabajo, y no su vida personal o su situación económica.
Valentina sintió una calidez extraña en el pecho. Bueno, entonces prepare su chequera de verdad, porque hacer las cosas bien va a costar, dijo, intentando mantener el tono profesional. ¿Cuánto? No lo sé todavía. Necesito terminar la evaluación completa, pero estamos hablando de al menos 6 meses de trabajo, posiblemente más. El dinero no es problema. Lo que me preocupa es el tiempo. Tenemos huéspedes, eventos programados. Podemos hacerlo por secciones manteniendo el hotel operativo, pero va a ser complicado y ruidoso. Alejandro asintió, pensativo. ¿Quiere que subamos a desayunar? Hay un café en el lobby que sirve el mejor chocolate caliente de la ciudad. Valentina vaciló. No era una invitación profesional, pero tampoco sonaba como las tácticas de seducción costosas que había esperado. Está bien, pero yo pago mi desayuno. Por supuesto, sonrió Alejandro. Ya aprendí a no discutir con usted sobre eso. El café del lobby del Hotel Imperial tenía mesas de hierro forjado y sillas de cuero que habían sido restauradas respetando el diseño original. Valentina se sentó frente a una ventana que daba a la calle, observando cómo la ciudad cobraba vida mientras tomaba su chocolate caliente. Alejandro había pedido lo mismo, y ella notó que no había intentado impresionarla pidiendo algo caro o exclusivo. «Cuénteme sobre usted», dijo Alejandro de repente. «¿Siempre supo que quería ser arquitecta?» Valentina lo miró con suspicacia. «¿Por qué quiere saber?» Curiosidad genuina. Es raro encontrar a alguien tan apasionado por preservar historia en una época donde todo el mundo quiere modernizar y generar más dinero. «Mi abuela me enseñó a valorar las cosas que tienen historia», respondió Valentina después de un momento. «Crecí en una casa que ella y mi abuelo construyeron con sus propias manos en los años 50. Cada ladrillo tenía una historia, cada habitación guardaba recuerdos. ¿Sus padres? Murieron cuando yo tenía 12 años. Un accidente automovilístico», dijo sin emoción aparente, aunque Alejandro notó cómo sus dedos se tensaron alrededor de la taza. «Mi abuela me crió sola. Lo siento. No necesita disculparse. Fue hace mucho tiempo». Valentina tomó un sorbo de chocolate. «Mi abuela trabajó doble turno como costurera para pagarme la universidad. Le prometí que algún día le devolvería cada peso que invirtió en mi educación». Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No era lástima, sino respeto. Esta mujer había luchado por todo lo que tenía. «¿Y usted?», preguntó Valentina. «¿Siempre supo que manejaría el imperio hotelero de su familia?» «Honestamente no. Quería ser arqueólogo», admitió con una sonrisa irónica. «Me fascinaba la idea de descubrir civilizaciones perdidas, preservar tesoros del pasado». «¿Qué pasó?» «Mi padre murió cuando yo tenía 25 años. Infarto fulminante. Alguien tenía que hacerse cargo del negocio familiar y mi hermana estaba estudiando medicina». Se encogió de hombros. «Así que aquí estoy, 10 años después, dirigiendo hoteles en lugar de excavando ruinas mayas». Valentina lo estudió. Había sinceridad en su voz, una vulnerabilidad que no había mostrado en su primera reunión. ¿Se arrepiente? A veces, pero los hoteles también tienen historia. Como este lugar, miró alrededor del lobby. Mi abuelo solía decir que éramos guardianes de la memoria de México, no solo dueños de propiedades. Es una forma hermosa de verlo. Sus miradas se encontraron y sostuvieron por un momento más largo de lo profesional. Valentina sintió mariposas en el estómago y se alejó mentalmente. No podía permitirse sentir atracción hacia un cliente, especialmente hacia alguien tan fuera de su liga económica. «Debería volver al trabajo», dijo, levantándose bruscamente. «Claro, yo también tengo reuniones». Alejandro se puso de pie también. «¿Necesita algo más para la evaluación?» «Solo tiempo y acceso, y que su personal sepa que pueden preguntarme lo que necesiten. Algunos empleados parecen nerviosos con mi presencia. Les diré que cooperen completamente. Es importante que se sientan cómodos trabajando aquí». Cuando Valentina se dirigió hacia las escaleras, Alejandro la detuvo. «Señorita Herrera...» «Valentina, sé que tiene razones para ser cautelosa con personas como yo. Probablemente ha escuchado historias sobre millonarios que abusan de su posición. Pero quiero que sepa que mi interés en este proyecto es genuino. Este hotel significa mucho para mi familia». Valentina lo miró, buscando señales de manipulación en sus ojos oscuros, pero solo encontró sinceridad. «Está bien, Alejandro, pero mantenemos esto profesional». «Por supuesto».
Sin embargo, cuando ella se alejó, ambos sabían que algo había cambiado. La formalidad había dado paso a nombres de pila. Las barreras comenzaban a agrietarse como los muros del sótano. Valentina pasó el resto de la mañana inspeccionando el segundo piso, pero no podía concentrarse completamente. Seguía pensando en la conversación del desayuno, en la vulnerabilidad que había visto en los ojos de Alejandro cuando hablaba de su padre y su abuelo. «Es solo simpatía profesional», se dijo mientras medía las dimensiones de una habitación. Nada más. Pero cuando su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro, preguntándole si necesitaba algo para el almuerzo, sonrió sin poder evitarlo. Y eso la asustó más que cualquier problema estructural que hubiera encontrado en el hotel. Era jueves por la tarde, y Valentina llevaba una semana trabajando en el Hotel Imperial. Había establecido una rutina. Llegaba temprano, inspeccionaba diferentes secciones del edificio, documentaba sus hallazgos y se iba antes de las horas pico, cuando Alejandro solía estar presente. Una estrategia perfecta para mantener la distancia profesional. Sin embargo, esa tarde todo se complicó. Estaba en el tercer piso, midiendo la estabilidad de una pared cuando escuchó un crujido preocupante seguido de un grito ahogado. Corrió hacia el sonido y encontró a una de las camaristas, doña Carmen, una mujer de unos 60 años, sentada en el suelo del pasillo sosteniendo su tobillo. «¿Qué pasó?», preguntó Valentina arrodillándose junto a ella. «Se aflojó una tabla del piso, mija. Me atoré el pie y me caí». Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Creo que me torcí el tobillo». Valentina examinó el área. Efectivamente, una de las tablas de madera del piso colonial se había levantado, creando un desnivel peligroso. Era exactamente el tipo de problema que había estado documentando. El deterioro de la infraestructura estaba afectando la seguridad diaria. «No intente caminar. Voy a llamar a una ambulancia», dijo Valentina, sacando su teléfono. «No, mija, no tengo dinero para hospitales. Solo ayúdeme a llegar a la enfermería del hotel». Valentina estaba ayudando a Carmen a ponerse de pie cuando Alejandro apareció en el pasillo, obviamente preocupado por el alboroto. «¿Qué pasó aquí?» «Doña Carmen se lastimó por culpa del piso defectuoso», explicó Valentina. «Necesita atención médica». «Carmen, ¿estás bien?», preguntó Alejandro, acercándose con genuina preocupación. «Ricardo, llama al doctor Morales inmediatamente. Que venga al hotel». «Señor Mendoza, no es necesario molestar al doctor», protestó Carmen. «Solo necesito descansar un poco». «Ni hablar. Te lastimaste trabajando. Es mi responsabilidad». Alejandro se dirigió a Valentina. «¿Puedes ayudarme a llevarla a mi oficina? Es más cómoda que la enfermería». Entre los dos llevaron a Carmen hasta la oficina privada de Alejandro en el primer piso. Era un espacio elegante pero cálido, con muebles de madera y fotografías históricas del hotel en las paredes. Alejandro instaló a Carmen en el sofá de cuero y le trajo agua y analgésicos. «El doctor llegará en 20 minutos», anunció Ricardo desde la puerta. «Perfecto. Carmen, quiero que sepas que mientras te recuperas, seguirás recibiendo tu salario completo, y todos los gastos médicos corren por cuenta del hotel». Valentina observó la escena con sorpresa. Alejandro no estaba actuando como un jefe cumpliendo con obligaciones legales, sino como alguien genuinamente preocupado por el bienestar de su empleada. «Señor Mendoza, usted es muy bueno», dijo Carmen con lágrimas de gratitud. «He trabajado aquí 15 años y nunca...» «Carmen, eres parte de la familia del hotel. Siempre hemos cuidado a nuestra familia». Después de que el doctor llegó y confirmó que era solo un esguince menor, Carmen se fue a casa con instrucciones de descansar durante el fin de semana. Alejandro y Valentina se quedaron solos en la oficina. «Eso fue muy amable de su parte», dijo Valentina. «Es lo correcto», respondió Alejandro, sirviéndose un vaso de agua. «Carmen ha trabajado aquí desde antes de que yo me hiciera cargo del hotel. Conoció a mis hijos cuando eran pequeños, celebró mis graduaciones. No es solo una empleada». «¿Sus hijos?», preguntó Valentina, sintiendo una punzada extraña. «No tengo hijos», se rió Alejandro. «Me refería a cuando yo era niño y venía con mi abuelo. Carmen me daba dulces escondido de mis padres». Valentina sintió alivio, lo que la alarmó inmediatamente. No debería importarle si él tenía familia o no. «El accidente de Carmen es exactamente lo que he estado tratando de documentar», dijo, regresando al tema profesional.
Los problemas estructurales no solo afectan la integridad del edificio, sino la seguridad de las personas que trabajan aquí. Lo sé, y me siento responsable. ¿Qué tan rápido podemos empezar las reparaciones? Depende de cuánto esté dispuesto a invertir y qué tan disruptivo pueda ser el trabajo. Alejandro se acercó a su escritorio y sacó una chequera. ¿Cuánto necesita para empezar inmediatamente con las reparaciones de seguridad más urgentes? No tengo un presupuesto final todavía, un estimado, para que podamos empezar mañana mismo. Valentina calculó mentalmente. Para las reparaciones de emergencia, tal vez 200,000 pesos para materiales y mano de obra inmediata. Sin dudarlo, Alejandro escribió un cheque por 300,000 pesos, para que tenga un margen de seguridad, dijo entregándoselo. Valentina miró el cheque, sorprendida por la rapidez de la decisión y la generosidad del monto. ¿No quiere que le presente un presupuesto detallado primero? Cotizaciones de proveedores. Confío en su criterio profesional. Alejandro se recargó contra su escritorio. Además, después de lo que pasó con Carmen, no puedo esperar a que la burocracia siga su curso. Era la primera vez en su carrera que un cliente le daba esa libertad financiera sin supervisión exhaustiva. La confianza era abrumadora y de alguna manera más íntima que cualquier gesto romántico que hubiera experimentado. «Gracias», dijo suavemente. «No lo defraudaré. Lo sé». Sus miradas se encontraron y esta vez ninguno de los dos se alejó. Valentina podía sentir la tensión eléctrica en el aire, la forma en que la respiración de Alejandro se había vuelto más profunda, cómo sus propias mejillas se calentaban. El timbre del teléfono rompió el momento. «Señor Mendoza, su reunión de las 5 está aquí», anunció la voz de Ricardo. «Diles que lleguen en 10 minutos», respondió Alejandro sin apartar los ojos de Valentina. «Debería irme», murmuró ella. «Tengo que organizar a los contratistas para mañana». Valentina: «Sí, ¿le gustaría cenar conmigo este viernes? No en un lugar caro», se apresuró a agregar. «Conozco un pequeño restaurante familiar en la Roma, la mejor comida casera de la ciudad». Valentina sabía que debía decir que no. Sabía que cruzar esa línea era peligroso para su trabajo, para su corazón, para la cuidadosa vida que había construido. Pero la forma en que había cuidado a Carmen, la confianza que había depositado en ella, la vulnerabilidad en sus ojos... «Está bien», respondió antes de poder detenerse. «Pero voy en metro». «Perfecto. Le mando la dirección por mensaje». Cuando Valentina salió de la oficina, tenía la sensación de que acababa de dar un paso hacia territorio completamente desconocido. El viernes por la noche, Valentina se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo de color azul marino y flats cómodos. Se había dicho que era solo una cena de trabajo, una oportunidad para discutir el proyecto en un ambiente más relajado. Pero el cuidado extra que había puesto en su maquillaje y el perfume que había elegido sugerían otra cosa. El restaurante La Cocina de Doña Lupita estaba ubicado en una casona antigua de la colonia Roma, con paredes de colores cálidos y mesas de madera desgastada que hablaban de décadas de historias compartidas. Valentina llegó puntual a las 8 y se sorprendió al encontrar a Alejandro ya sentado en una mesa del rincón, vestido con jeans y una camisa casual. Se veía más joven, más relajado que en el hotel. «Pensé que llegaría tarde», dijo él, levantándose para saludarla. «Nunca llego tarde a nada», respondió Valentina sentándose frente a él. «Es una regla. Me gusta esa regla», sonrió Alejandro. «¿Qué le parece el lugar?» Valentina miró a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y plantas colgantes. El aroma a especias y chile poblano flotaba en el aire. Era exactamente el tipo de lugar donde se sentiría cómoda, no el restaurante pretencioso que había esperado. «Es perfecto». «¿Cómo lo conoció?» «Doña Lupita es la hermana de Carmen. Cuando era niño, mi abuelo solía traerme aquí después de nuestras visitas al hotel. Decía que la comida con historia sabía mejor que la comida con precios altos». Una mujer mayor, evidentemente doña Lupita, se acercó a la mesa con una sonrisa radiante. «Alejandrito, ¿cómo está mi niño favorito?», lo abrazó con cariño maternal. «Carmen me contó que fuiste muy bueno con ella ayer». «Solo hice lo correcto, doña Lupita», respondió Alejandro, obviamente cómodo con el trato familiar. «Le presento a Valentina, la arquitecta que va a restaurar el hotel».
Ah, la famosa arquitecta. Carmen no para de hablar de lo inteligente que eres, mija. Doña Lupita tomó las manos de Valentina. Cualquier amiga de Alejandrito es familia aquí. Es un placer conocerla, dijo Valentina sintiendo la calidez genuina de la mujer. No necesitan carta. Les voy a traer lo mejor de la casa, anunció doña Lupita antes de alejarse hacia la cocina. ¿Siempre es así?, preguntó Valentina. Doña Lupita cree que todos necesitamos una madre mexicana que nos cuide, se rió Alejandro. Y honestamente, a veces tiene razón. Durante los siguientes minutos llegaron platillos que Valentina no había ordenado. Chiles en nogada, cochinita pibil, arroz con rajas poblanas y tortillas hechas a mano que aún humeaban. Todo se veía y olía como la comida de su abuela. «Esto es increíble», dijo Valentina después de probar los chiles en nogada. «Mi abuela hace unos parecidos, pero estos tienen un toque especial. El secreto está en la nogada. Doña Lupita remoja las nueces en leche durante 2 días. Alejandro sirvió agua de Jamaica para ambos. ¿Su abuela cocina mucho? Todos los días. Insiste en que la comida casera es medicina para el alma». Valentina sonrió al recordar. Solía decir que las mujeres que no saben cocinar están incompletas, pero yo soy la excepción. Puedo quemar agua hirviendo. No puede ser tan malo. Una vez intenté hacer huevos revueltos para el desayuno del Día de las Madres y terminamos pidiendo pizza a las 9 de la mañana. Alejandro se rió con ganas y Valentina se dio cuenta de que le gustaba el sonido de su risa, espontánea y cálida. Mi hermana Sofía dice lo mismo. Es médica brillante, puede salvar vidas, pero no puede hacer ni café soluble sin ayuda. ¿Están muy unidos? Somos muy diferentes, pero sí. Ella es la rebelde de la familia, yo soy el responsable. Pero después de que murió nuestro padre, nos volvimos más cercanos. Tomó un sorbo de agua. ¿Usted tiene hermanos? No, solo mi abuela y yo. Valentina sintió la familiar punzada al hablar de su familia pequeña. A veces me pregunto cómo habría sido tener hermanos, primos, una familia grande. Tiene sus ventajas y desventajas. Nunca estás solo, pero tampoco tienes privacidad. Alejandro la observó. Aunque supongo que usted y su abuela son muy cercanas. Es mi mejor amiga, mi consejera, mi crítica más honesta. Me conoce mejor que nadie. Valentina se detuvo, dándose cuenta de lo personal que se había vuelto la conversación. Perdón, no suelo hablar tanto de mi vida privada. A mí me gusta escucharla. Es refrescante hablar con alguien que tiene valores familiares sólidos. ¿No es común en su círculo social? Alejandro suspiró. La mayoría de las personas que conozco ven a la familia como networking o como obligaciones sociales. Rara vez encuentro a alguien que hable de su abuela con la ternura que usted muestra. Valentina sintió algo moverse en su pecho. Había sinceridad en la voz de Alejandro. Una soledad que reconocía porque ella también la había sentido. ¿Cómo es ser el heredero de un imperio familiar? ¿Se siente presionado? Todo el tiempo, admitió. Hay expectativas constantes, responsabilidades que no elegí, decisiones que afectan a cientos de empleados. A veces me despierto y pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera estudiado arqueología, si hubiera seguido mis propios sueños. ¿Por qué no lo hizo después de establecer el negocio? Porque una vez que entras en este mundo, es difícil salir. Las responsabilidades crecen, las expectativas aumentan, y de repente tienes 35 años y te das cuenta de que has estado viviendo la vida que otros planearon para ti. Valentina lo miró con nueva comprensión. Detrás del éxito y el dinero, había un hombre que había sacrificado sus propios sueños por la familia y la responsabilidad. Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, dijo suavemente. ¿Usted cree? Creo que tenemos más poder sobre nuestras vidas de lo que pensamos. Solo necesitamos el valor para usarlo. Sus miradas se encontraron sobre la mesa y Valentina sintió una conexión que iba más allá de la atracción física. Era reconocimiento mutuo, entendimiento de las luchas del otro. Doña Lupita apareció con flan de postre y 2 tazas de café de olla. Para los enamorados, anunció con una sonrisa pícara antes de alejarse. No somos... comenzó Valentina, pero Alejandro la interrumpió. No vale la pena corregirla. Doña Lupita ve romance en todas partes, pero mientras compartían el flan, ambos se preguntaban si la mujer mayor no había visto algo que ellos mismos apenas comenzaban a reconocer.
El lunes siguiente al restaurante, la dinámica entre Alejandro y Valentina había cambiado sutilmente. Él encontraba excusas para pasar por las áreas donde ella trabajaba y ella se descubría esperando esos encuentros casuales. Los trabajos de reparación habían comenzado y el hotel se había llenado de contratistas, herramientas y el sonido constante de martillos y taladros. Valentina estaba supervisando la instalación de nuevas vigas de soporte en el primer piso cuando Alejandro apareció con 2 cafés en vasos desechables. «Pensé que podría necesitar cafeína», dijo ofreciéndole uno. «Gracias», respondió ella, quitándose el casco de seguridad y sacudiendo su cabello. «¿Cómo van las quejas de los huéspedes por el ruido?» «Sorprendentemente bien. Les explicamos que estamos restaurando el valor histórico del hotel y la mayoría lo entiende. E incluso algunos han pedido tours para ver el proceso», se recargó contra una columna. «¿Cómo va todo aquí?» «Mejor de lo esperado. Las vigas originales están en mejor estado del que pensé. Podremos conservar más elementos históricos de los que estimé inicialmente». Valentina señaló hacia el techo. «Mire, encontramos pinturas murales debajo de capas de pintura moderna. Son de los años 40, probablemente del periodo de su abuelo». Alejandro siguió su mirada y su expresión se transformó. En el techo, parcialmente visible donde habían removido la pintura moderna, se distinguían colores vibrantes y formas que sugerían escenas de la vida mexicana tradicional. «Es increíble», murmuró. «Mi abuelo nunca mencionó que había murales. Probablemente fueron cubiertos durante alguna renovación posterior. Es común que las generaciones siguientes pinten encima de arte que consideran viejo sin entender su valor». Valentina se acercó. «¿Quiere que los restauremos? Agregará tiempo y dinero al proyecto, pero...» «Sí», dijo Alejandro sin dudar. «Definitivamente sí. Mi abuelo habría querido que se preservaran». Estaban tan cerca mientras observaban el techo que Valentina podía sentir el calor de su cuerpo. Cuando bajó la vista, se encontró con que él la estaba mirando a ella en lugar del mural. «Valentina», comenzó él, su voz más profunda. «Señorita Herrera», la interrumpió la voz de uno de los trabajadores. «Necesitamos que revise las medidas de la viga principal». El momento se rompió y Valentina se alejó rápidamente, sintiendo las mejillas calientes. «Claro, voy enseguida», respondió, poniéndose el casco de nuevo. «Con permiso». Alejandro la vio alejarse, observando la gracia natural con la que se movía entre los trabajadores, la autoridad que ejercía sin necesidad de alzar la voz. Era una mujer en completo control de su elemento profesional, y eso lo atraía más que cualquier vestido de diseñador que hubiera visto en fiestas de la alta sociedad. Esa tarde, después de que los trabajadores se fueron, Valentina se quedó sola terminando de documentar el progreso del día. El hotel estaba en silencio, con solo las luces de emergencia iluminando los pasillos. Estaba guardando sus herramientas cuando escuchó pasos acercándose. «¿Sigue trabajando?», preguntó Alejandro desde la entrada del salón. «Solo terminando el reporte del día», respondió ella. «¿Qué hace aquí tan tarde? Tenía reuniones hasta las 9. Vi luz en el salón y quise asegurarme de que todo estuviera bien». Se acercó, observando el progreso de la restauración. «Se ve completamente diferente ya». Era verdad. En solo una semana, el espacio había comenzado a recuperar su dignidad original. Las nuevas vigas de soporte permitían ver la arquitectura colonial auténtica, y las áreas donde habían removido elementos modernos mostraban la belleza de la construcción original. «Su abuelo tenía buen gusto», comentó Valentina. «Cada elección que hizo respetó la integridad histórica del edificio». «¿Le gustaría conocer más sobre la historia del hotel?», preguntó Alejandro de repente. «Tengo archivos familiares, fotografías de la construcción original, documentos de cuando mi abuelo lo compró». «Me encantaría», respondió Valentina sin pensar. «¿Quiere venir a mi oficina? Los archivos están ahí». Valentina sabía que debía decir que no, que era tarde, que podían revisar los documentos al día siguiente en horario laboral, pero la curiosidad profesional y algo más profundo la impulsaron a aceptar. La oficina de Alejandro se veía diferente en la noche. Las luces suaves creaban sombras íntimas, y el silencio del edificio los envolvía en una burbuja privada. Alejandro sacó una caja de archivo de madera tallada de un armario. «Esto es todo lo que mi abuelo guardó sobre el hotel», dijo colocando la caja en el escritorio. Nunca lo había mostrado a nadie fuera de la familia. Abrieron la caja juntos,
y Valentina sintió como si estuviera accediendo a un tesoro personal. Había fotografías en blanco y negro de la construcción, cartas de arquitectos de la época, incluso planos originales dibujados a mano. «Mire esto», susurró Valentina tomando una fotografía de 1953 que mostraba a un hombre mayor dirigiendo trabajadores en la restauración. «Este debe ser su abuelo». «Sí, ese es él, don Ricardo Mendoza». Alejandro se acercó para ver mejor la foto, su hombro rozando el de Valentina. Tenía 60 años cuando compró este lugar. Todo el mundo le dijo que estaba loco, que el edificio era una ruina sin salvación. Pero él vio el potencial, murmuró Valentina, estudiando la determinación en el rostro del hombre en la fotografía. «Como usted», dijo Alejandro suavemente. Él también creía que los edificios con historia merecían una segunda oportunidad. Valentina levantó la vista y se encontró con la mirada intensa de Alejandro. Estaban muy cerca, inclinados sobre el escritorio, sus rostros a centímetros de distancia. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la línea fuerte de su mandíbula, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente. «Alejandro», susurró, pero no fue una protesta. «He estado pensando en usted constantemente», admitió él, su voz ronca. «En el restaurante, en el trabajo, incluso cuando trato de dormir, no puedo sacármela de la cabeza». «No podemos», comenzó Valentina, pero las palabras murieron cuando él levantó la mano para tocar suavemente su mejilla. «¿Por qué no? Porque trabajo para usted, porque somos demasiado diferentes, porque tiene miedo», preguntó él, su pulgar acariciando su pómulo. Valentina cerró los ojos ante el contacto, sintiendo cómo todas sus defensas se desmoronaban. «Sí», admitió, «tengo miedo». «Yo también», susurró Alejandro, acercándose más. «Pero por primera vez en años, tengo miedo de algo que realmente importa». Cuando Valentina abrió los ojos, él estaba tan cerca que podía sentir su respiración. El mundo se había reducido al espacio entre ellos, a la electricidad que chisporroteaba en el aire, al sonido acelerado de sus corazones. «Valentina», murmuró él, y ella supo que era una pregunta. En lugar de responder con palabras, se puso de puntillas y cerró la distancia entre sus labios. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando aguas desconocidas, pero cuando ella suspiró contra su boca, algo se encendió. Alejandro la atrajo más cerca, profundizando el beso, y Valentina sintió como si estuviera descubriendo algo nuevo y aterrador sobre sí misma. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Esto cambia todo», susurró Valentina. «Lo sé», respondió Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «¿Te arrepientes?» Valentina lo miró a los ojos, viendo su propia confusión y deseo reflejados en ellos. «No», dijo sorprendiéndose a sí misma, «pero no sé qué significa». «Significa que dejaremos de fingir que esto es solo trabajo», dijo él acariciando su rostro. «Significa que vamos a averiguar qué hay entre nosotros. ¿Y si no funciona? ¿Y si arruinamos el proyecto? ¿Y si funciona?», la desafió. «¿Y si es exactamente lo que ambos necesitábamos sin saberlo?». Valentina sintió que estaba en el borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. Todo en su vida había sido cuidadosamente planeado, seguro, predecible. Pero la forma en que Alejandro la miraba, la forma en que su corazón se aceleraba cuando él estaba cerca. «Tenemos que tomarlo despacio», dijo finalmente. «Tengo que pensar en mi trabajo, en mi reputación». «Por supuesto», asintió él. «Pero Valentina, no quiero que tengas miedo de esto, de nosotros». Cuando ella finalmente se fue esa noche, caminando por las calles silenciosas hacia el metro, todavía podía sentir el sabor del beso en sus labios y la calidez de las manos de Alejandro en su rostro. Por primera vez en su vida, Valentina Herrera había saltado sin mirar hacia abajo. Los siguientes días pasaron en una danza delicada de profesionalismo durante el día y miradas cargadas de significado cuando nadie más podía verlos. Valentina se concentraba en el trabajo con determinación férrea, pero Alejandro había comenzado a infiltrarse en todos sus pensamientos. La forma en que se arremangaba la camisa cuando ayudaba a los trabajadores, cómo escuchaba atentamente cada sugerencia que ella hacía, la manera en que sonreía cuando creía que nadie lo veía. El viernes por la noche,
Valentina estaba revisando los murales restaurados cuando su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «¿Está libre para cenar? Tengo algo que enseñarle». Su corazón se aceleró, pero respondió con cautela. «¿Algo relacionado con el proyecto? Algo relacionado con nosotros». Valentina miró el mensaje durante largos minutos. Había pasado toda la semana diciéndose que el beso había sido un error, que necesitaba mantener las cosas profesionales, pero cada vez que veía a Alejandro, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al revisar planos, sentía la misma electricidad. «¿Dónde?» «Mi casa. Quiero cocinar para usted». Eso la sorprendió. No era lo que había esperado de un millonario acostumbrado a restaurantes exclusivos y chefs privados. «¿Usted cocina? Tengo algunos talentos ocultos. ¿Acepta?» Valentina sabía que ir a la casa de Alejandro cruzaría una línea definitiva. Ya no podrían fingir que era una relación profesional, pero la curiosidad y algo más profundo la impulsaron a escribir. «Está bien, pero voy en metro. Le envío mi dirección y Valentina, gracias por confiar en mí». El penthouse de Alejandro en Polanco era exactamente lo que Valentina había esperado. Elegante, moderno, con vistas espectaculares de la ciudad. Pero lo que no había esperado era encontrarlo en la cocina, vestido con jeans y una camiseta, cortando verduras como si fuera la cosa más natural del mundo. «Llegó justo a tiempo», dijo él volteándose con una sonrisa. «Espero que le guste la comida italiana». La cocina olía a ajo, albahaca y algo más que Valentina no pudo identificar. Era un aroma casero, cálido, completamente diferente de la sofisticación fría que había esperado. «¿Realmente está cocinando?», preguntó, acercándose a ver las ollas en la estufa. «Pasta con salsa de tomates frescos, ensalada caprese y tiramisú que hice esta tarde», anunció con orgullo. «Mi abuela italiana me enseñó antes de morir. Decía que un hombre que no puede alimentar a una mujer que le importa no es digno de su tiempo». «Tenía razón», sonrió Valentina. «¿Puedo ayudar? Solo siéntese y déjeme impresionarla», dijo él, sirviendo vino tinto en 2 copas. «Pero primero, quiero enseñarle algo». La guió hacia la terraza donde había preparado una mesa pequeña con velas y flores sencillas. Pero lo que captó la atención de Valentina fueron los documentos esparcidos sobre una mesa auxiliar. «Son los planos originales del Hotel Imperial de 1847», explicó Alejandro. «Los encontré en los archivos de la ciudad. Pensé que le interesarían para la restauración». Valentina se acercó a examinar los documentos, asombrada por el nivel de detalle. «Esto es increíble. Mire, aquí están los jardines originales que fueron convertidos en el lobby moderno, y estos arcos podríamos restaurarlos durante la segunda fase del proyecto». «Sabía que le emocionarían tanto como a mí», dijo Alejandro, observando cómo ella estudiaba los planos con pasión. «Esa es una de las cosas que más me gustan de usted, Valentina. La forma en que se ilumina cuando habla de arquitectura, como si estuviera viendo magia». Ella levantó la vista, sorprendida por la intensidad en su voz. «Para mí sí es magia. Cada edificio tiene una historia, un alma. Restaurarlo es como resucitar memorias». «Siempre fue tan apasionada por su trabajo». «Siempre», respondió ella, aceptando la copa de vino que él le ofrecía. «Desde niña construía casitas de madera con mi abuelo. Él me enseñó que los edificios no son solo estructuras, sino hogares para sueños». «¿Cómo era él?». Valentina se sentó en una de las sillas de la terraza, contemplando las luces de la ciudad mientras recordaba. «Era carpintero, trabajaba con las manos, como yo. Tenía paciencia infinita para enseñarme, para responder mis 1000 preguntas sobre por qué las casas se construían de cierta manera». Sonrió tristemente. «Murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Lo siento. Él fue quien me enseñó que el trabajo honesto con las manos era tan noble como cualquier otra profesión». Mi abuela continuó esa enseñanza, tomó un sorbo de vino. «¿Y su abuelo? ¿Cómo era?». Alejandro se sentó frente a ella, su expresión volviéndose nostálgica. Era un soñador práctico. Llegó de Italia con nada más que ambición y una ética de trabajo inquebrantable, pero nunca perdió la conexión con la belleza, con la importancia de preservar cosas hermosas. Miró hacia la ciudad. «Creo que se habría enamorado de su trabajo, Valentina, de la forma en que respeta la historia mientras crea algo nuevo. ¿Usted se parece a él?».
En algunas cosas. En otras, soy más como mi padre, más cauteloso, más cerrado. La miró directamente. Hasta ahora. Había algo en su voz que hizo que Valentina sintiera mariposas en el estómago. ¿Hasta ahora? Usted me hace querer ser diferente, más abierto, más auténtico. Se inclinó hacia adelante. Valentina, sé que esto es complicado. Sé que tenemos diferencias obvias, pero no puedo fingir que no siento algo real cuando estoy con usted. Valentina sintió que el aire se volvía más espeso, la honestidad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos. Alejandro, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. No necesita decir nada todavía, solo déjeme preparar la cena. Déjeme cuidarla esta noche, sin expectativas, sin presión. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro cocinó para ella con una atención y cuidado que Valentina nunca había experimentado. No era ostentación, sino algo más íntimo, el deseo genuino de nutrir, de dar placer a través de algo tan básico como una comida hecha con amor. Cuando finalmente se sentaron a cenar, con la ciudad iluminada como un mar de estrellas debajo de ellos, Valentina se dio cuenta de que estaba viviendo el tipo de noche con la que había soñado secretamente, pero nunca había creído posible. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo Alejandro mientras compartían el tiramisú. Puede preguntar, no prometo responder. ¿Por qué nunca se casó? ¿Nunca tuvo una relación seria? Valentina sintió calor en las mejillas, pero decidió ser honesta. Nunca encontré a alguien que valiera la pena arriesgar mi independencia, y nunca sentí lo que se supone que debo sentir. ¿Qué se supone que debe sentir? Esa conexión que describe la gente, esas mariposas, esa necesidad de estar con alguien. Lo miró directamente. Hasta ahora, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y vio cómo los ojos de Alejandro se oscurecían. Valentina, sé que es loco, continuó ella, sintiendo que necesitaba explicarse. Nos conocemos hace apenas 2 semanas. Somos completamente incompatibles en papel, pero cuando estoy con usted, siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a ella, tomando sus manos. No es loco, es exactamente lo que yo siento también. Se arrodilló junto a su silla. Valentina, llevo años viviendo en automático, cumpliendo expectativas, haciendo lo que se supone que debo hacer, pero contigo siento como si finalmente estuviera viviendo mi propia vida. Cuando él se inclinó para besarla esta vez, no fue tentativo como el primer beso, fue certero, lleno de toda la emoción que habían estado conteniendo. Y cuando Valentina respondió, supo que había cruzado una línea de la cual no habría regreso. Estaba enamorándose de Alejandro Mendoza y por primera vez en su vida no tenía ni la más mínima idea de cómo iba a terminar la historia. 2 semanas después de esa noche en el penthouse, la relación entre Valentina y Alejandro había florecido en secreto. Se veían después del horario laboral, compartían cenas íntimas, largas conversaciones telefónicas y besos robados en rincones vacíos del hotel. Valentina se había permitido creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo real. Pero esa mañana de martes, todo cambió. Valentina llegó temprano al hotel para supervisar la instalación de las nuevas lámparas históricas que había mandado hacer especialmente. Estaba revisando los detalles finales cuando escuchó voces familiares provenientes de la oficina de Alejandro. La puerta estaba entreabierta y sin querer captó fragmentos de la conversación. «Es perfecta para lo que necesitas, hermano». Era la voz de una mujer que supuso era Sofía, la hermana de Alejandro. Joven, bonita, claramente impresionada por tu dinero. «No es así, Sofía», respondió Alejandro, pero su voz sonaba cansada. «¿En serio? Una arquitecta de un estudio pequeño que de repente tiene acceso a presupuestos ilimitados no está interesada en tu fortuna? Por favor, Alejandro, todas son iguales». Valentina sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Era eso lo que pensaba la familia de Alejandro? ¿Era eso lo que él había pensado todo este tiempo? Valentina no es como las otras, defendió Alejandro, pero había una vacilación en su voz que hizo que el corazón de Valentina se hundiera más. Eso es exactamente lo que dijiste de Camila y de Patricia antes que ella. Mira cómo terminó eso. Sofía suspiró. Al menos esta vez tienes el pretexto del trabajo.
Cuando te canses de jugar, simplemente termina el proyecto y ya. No estoy jugando. La voz de Alejandro se alzó. Lo que siento por Valentina es que... ¿Amor verdadero? Se rió Sofía. Alejandro, eres un Mendoza. Tienes una fortuna de cientos de millones. Las mujeres como ella siempre van a ver oportunidades, no amor. Valentina había escuchado suficiente. Con el corazón destrozado y las mejillas ardiendo de humillación, se alejó silenciosamente de la oficina. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como ecos dolorosos. Joven, bonita, claramente impresionada por tu dinero, cuando te canses de jugar. ¿Era eso realmente lo que pensaban de ella? ¿Era eso lo que Alejandro había estado pensando todo este tiempo? ¿Había sido solo un juego para él? ¿Una forma de pasar el tiempo mientras duraba el proyecto? Se dirigió mecánicamente hacia el área de trabajo, pero no podía concentrarse. Cada momento íntimo que habían compartido ahora se teñía de duda. Sus regalos, las cenas, incluso los besos, ¿había sido todo calculado? «Señorita Herrera, ¿está bien?», preguntó Donato, uno de los trabajadores más experimentados. «Se ve pálida». «Estoy bien», mintió, forzando una sonrisa. «Solo necesito un poco de aire fresco». Salió del hotel y caminó sin rumbo por las calles del centro histórico, tratando de procesar lo que había escuchado. Su teléfono vibró con mensajes de Alejandro. «Buenos días, hermosa. Nos vemos para almorzar». «¿Todo bien? No has respondido». «Valentina, ¿está todo en orden con el proyecto?» No respondió ninguno. No podía. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que su familia pensaba de ella? ¿Cómo podía confiar en sus sentimientos cuando todo podía ser una elaborada mentira? Esa noche, Valentina estaba en su casa, sentada en la cocina con su abuela, picando verduras para la cena con movimientos mecánicos. Elena la observaba con esos ojos sabios que nunca se perdían nada. «¿Qué pasó, mija?», preguntó finalmente. «Tienes cara de velorio desde que llegaste». Valentina suspiró, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar. «Creo que cometí un error terrible, abuela». «¿Con el trabajo?» Con Alejandro». Elena se acercó y se sentó junto a su nieta. «Cuéntame todo». Y Valentina lo hizo. Le contó sobre las cenas, los besos, la forma en que se había permitido creer que alguien como Alejandro Mendoza podía estar genuinamente interesado en alguien como ella. Y después le contó sobre la conversación que había escuchado. «Ay, mija», suspiró Elena cuando Valentina terminó. «¿Y qué te dijo él cuando le preguntaste directamente?» «No le he preguntado. No he hablado con él desde esta mañana». «¿No crees que deberías escuchar su versión antes de condenarlo?» «¿Para qué, abuela?» Su hermana tenía razón. Somos de mundos completamente diferentes. Yo soy solo una distracción temporal. Elena tomó las manos de su nieta. «Valentina Herrera, te crié para ser más inteligente que eso. ¿Desde cuándo tomas decisiones importantes basándote en lo que escuchas a escondidas?» Pero su hermana no es él. Y por lo que me contaste, él trató de defenderte. Elena la miró seriamente. «Si realmente te importa ese hombre, al menos dale la oportunidad de explicarse». Antes de que Valentina pudiera responder, el timbre de la casa sonó. Elena fue a abrir y regresó con una expresión sorprendida. «Es él, Alejandro. Está afuera». El corazón de Valentina se aceleró. «No quiero verlo». «Pues va a tener que verlo porque no se va a ir. Está parado en la lluvia sin paraguas y se ve desesperado». Elena la empujó suavemente hacia la puerta. «Ve, habla con él, pero haz las preguntas correctas». Valentina salió al pequeño jardín delantero de la casa y encontró a Alejandro empapado por la lluvia de noviembre, con el cabello pegado a la frente y una expresión de pánico en los ojos. «Valentina, gracias a Dios», dijo al verla. «He estado tratando de encontrarla toda la tarde. Ricardo me dio su dirección porque pensé que algo malo había pasado». «¿Qué quiere?», preguntó ella manteniendo distancia. «Quiero saber por qué desapareció. ¿Por qué no respondió mis mensajes? ¿Por qué de repente me trata como si fuera un extraño?». Se acercó. «¿Qué hice mal?». Valentina lo miró. Este hombre poderoso, parado bajo la lluvia, vulnerable y confundido, y sintió que su resolución se tambaleaba. Pero las palabras de Sofía seguían resonando. «Escuché su conversación con su hermana esta mañana», dijo finalmente. La expresión de Alejandro cambió inmediatamente, y Valentina vio comprensión y horror en sus ojos.
¿Qué parte escuchó? La suficiente. La parte donde su hermana dice que soy como todas las demás, que estoy impresionada por su dinero, que cuando se canse de jugar conmigo puede terminar el proyecto y ya. Su voz se quebró ligeramente. Y usted no la corrigió. Valentina, eso no es... ¿No es qué? No es cierto. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia en su rostro. ¿Es eso lo que ha sido todo este tiempo? ¿Un juego? ¿Una forma de pasar el tiempo mientras dura la restauración? Por supuesto que no. Alejandro se acercó más, su voz llena de desesperación. Valentina, lo que siento por usted es lo más real que he sentido en mi vida. Pero no negó lo que dijo su hermana. ¿Cómo podía negarle algo a Sofía cuando ni siquiera sé lo que usted siente realmente por mí? Esas palabras la detuvieron en seco. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que he estado aterrado de que su hermana tenga razón, no sobre sus motivos, sino sobre lo imposible que es esto. Se pasó las manos por el cabello mojado. Soy 35 años, Valentina. He tenido suficientes relaciones falsas como para ser paranoico. Y aunque cada fibra de mi ser me dice que usted es diferente, una parte de mí sigue esperando el momento en que me pida algo. Dinero, conexiones, oportunidades. Nunca le he pedido nada, susurró Valentina. Lo sé, y eso me asusta más porque significa que si esto no funciona, no será porque usted me esté usando, será porque genuinamente no soy suficiente para usted. Se miraron bajo la lluvia, ambos empapados, ambos vulnerables, ambos asustados de lo que sentían. ¿De verdad piensa que podría estar con usted por su dinero?, preguntó Valentina suavemente. No, respondió él sin dudar, pero tenía miedo de estar siendo ingenuo otra vez. ¿Y qué piensa ahora? Alejandro se acercó hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Pienso que estoy enamorado de una mujer que es demasiado orgullosa para pedirme nada, demasiado independiente para necesitar mi dinero y demasiado buena para alguien como yo. Tomó su rostro entre las manos. Y pienso que prefiero arriesgar mi corazón con usted que vivir seguro sin usted. Alejandro, te amo, Valentina, dijo simplemente. No tu trabajo, no lo que puedas hacer por mi hotel. A ti, a la mujer que come tacos en la calle y rechaza restaurantes caros, a la que habla con pasión sobre edificios como si fueran seres vivos, a la que cuida a su abuela y paga sus propias cuentas y me desafía cuando cree que estoy equivocado. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina ahora. Yo también te amo, susurró, y eso me aterra, porque nunca había amado a nadie antes. Y ahí, bajo la lluvia en el jardín de su abuela, se besaron como si fuera la primera y la última vez, como si pudieran sellar todas sus palabras no dichas y temores no expresados en un solo momento perfecto de honestidad total. 3 meses después, el proyecto de restauración del Hotel Imperial estaba casi completo. Los murales del techo habían sido restaurados a su gloria original. Las estructuras coloniales brillaban con nueva vida y el edificio había recuperado la dignidad que había tenido en los tiempos del abuelo de Alejandro. Pero para Valentina y Alejandro, los últimos meses habían sido sobre mucho más que arquitectura. Su relación había florecido con una intensidad que sorprendió a ambos. Cenaban juntos casi todas las noches, ya fuera en restaurantes pequeños que Valentina elegía, o en el penthouse donde Alejandro cocinaba para ella. Pasaban horas hablando sobre todo y nada, sus sueños, sus miedos, las pequeñas cosas que los hacían reír. Alejandro había conocido a la abuela de Valentina, que lo había adoptado inmediatamente como a un nieto más, alimentándolo con cochinita pibil y regañándolo cariñosamente por trabajar demasiadas horas. Valentina había conocido a Sofía, que después de su escepticismo inicial, había admitido que nunca había visto a su hermano tan genuinamente feliz, pero a pesar de toda la intimidad emocional que habían desarrollado, había una línea que aún no habían cruzado. Los besos se habían vuelto más apasionados, las caricias más atrevidas, pero siempre se detenían antes de llegar demasiado lejos. Alejandro, sensible a la inexperiencia de Valentina en relaciones serias, nunca presionaba. Y Valentina, aunque cada vez más segura de sus sentimientos, todavía batallaba con miedos profundos sobre intimidad física. Esa noche de viernes, estaban en el hotel después de horas, admirando los murales restaurados que ahora decoraban el techo del salón principal. Las luces suaves creaban un ambiente mágico,
y el silencio del edificio los envolvía en su propia burbuja privada. «Es hermoso», murmuró Valentina recostada en el sofá temporal que habían instalado para descansos con la cabeza en el regazo de Alejandro. Su abuelo habría estado orgulloso. «Estoy seguro de que lo está», respondió él, acariciando suavemente su cabello. «Y estoy seguro de que está agradecido contigo por devolverle vida a este lugar. No fui solo yo, fue el equipo, los artesanos, usted, fue tu visión la que hizo esto posible». Alejandro se inclinó para besar su frente. «Eres extraordinaria, Valentina». Ella se volteó para mirarlo, y algo en sus ojos había cambiado. Había una determinación allí que él no había visto antes, mezclada con nerviosismo y deseo. «Alejandro», dijo suavemente, «esta noche, ¿qué pasa esta noche?». Valentina se incorporó sentándose frente a él en el sofá. Sus mejillas estaban sonrojadas, pero su mirada era firme. «Esta noche quiero estar contigo completamente». Alejandro sintió que su respiración se detenía. Durante meses había deseado escuchar esas palabras, pero ahora que las había escuchado, solo podía pensar en asegurarse de que ella estuviera completamente segura. «Valentina, no tienes que...». «Lo sé», lo interrumpió. «Sé que no tengo que hacer nada, pero quiero. Te amo, confío en ti, y estoy cansada de tener miedo». «¿Miedo de qué?». Ella desvió la mirada por un momento, luchando con la vulnerabilidad de lo que estaba a punto de confesar. Miedo de no ser suficiente, miedo de no saber qué hacer, miedo de que cuando descubras lo inexperta que soy, cambies de opinión sobre mí. Alejandro tomó sus manos, atrayendo su atención de vuelta hacia él. «Valentina, mírame». Esperó hasta que ella lo hizo. «No hay nada que puedas hacer o no hacer que cambie lo que siento por ti. Y en cuanto a experiencia, es que no es solo falta de experiencia, Alejandro», lo interrumpió, su voz apenas un susurro. «Es que nunca nadie me había tocado antes. En absoluto». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de vulnerabilidad y confianza. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa, ternura y una responsabilidad profunda. «¿Nunca?», preguntó suavemente. «Nunca», confirmó ella, las mejillas ardiendo. «Siempre estuve tan enfocada en el trabajo, en cuidar a mi abuela, en ser independiente, que nunca encontré a alguien que me hiciera querer explorar esa parte de mí misma. Hasta ti». Alejandro levantó sus manos y besó suavemente sus nudillos, una por una. «Valentina, el hecho de que confíes en mí así es el regalo más grande que me has dado. ¿No te molesta? ¿No piensas que soy rara por tener 26 años y nunca...». «Pienso que eres perfecta», la interrumpió. «Pienso que cualquier cosa que compartamos será especial precisamente porque elegiste compartirla conmigo». Se acercó y la besó suavemente, vertiendo toda su ternura y adoración en el contacto. Cuando se separaron, Valentina tenía lágrimas en los ojos. «¿Estás segura?», susurró él, «porque una vez que demos este paso, no hay prisa. Podemos ir tan despacio como necesites». «Estoy segura», respondió ella, y por primera vez esa noche, su voz no tembló. «Te amo, Alejandro. Quiero que seas tú». «¿Qué?». Y ahí, en el hotel restaurado que había sido testigo de su historia de amor desde el principio, bajo los murales que habían descubierto juntos, Alejandro tomó la mano de Valentina y la guió hacia un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían estado esperando toda su vida. La noche que siguió fue de ternura infinita, de descubrimiento mutuo, de palabras susurradas en la oscuridad que sellaron un amor que había comenzado con desconfianza mutua y había florecido en algo hermoso y verdadero. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del hotel, Valentina estaba acurrucada contra el pecho de Alejandro, sintiendo por primera vez en su vida que había encontrado su hogar en los brazos de otra persona. «¿Te arrepientes?», murmuró él contra su cabello. «Solo de haber esperado tanto tiempo», respondió ella levantando la vista para mirarlo. «Te amo, Alejandro Mendoza, y yo te amo a ti, Valentina Herrera, para siempre». Y mientras la ciudad despertaba a su alrededor, ambos sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar y ninguna diferencia social podía destruir. Amor verdadero, construido sobre confianza, respeto y la comprensión profunda de que las mejores cosas en la vida llegan cuando menos las esperas
y cuando más las mereces. El Hotel Imperial había sido restaurado, pero ellos habían sido transformados.